Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de una pregunta que ha estado últimamente muy frecuente en grupos de psicología y que casualmente me la hicieron hace como un mes o un mes y medio. La pregunta es la siguiente. Si soy gay o tengo otra preferencia sexual, ¿puedo ir al psicólogo? Y de ser así, ¿qué tipo de psicólogo me recomiendas? Me gustaría comenzar hablando acerca de las preferencias sexuales. Hay que tener en cuenta que tener pues una preferencia sexual es algo muy personal. Las preferencias sexuales son muy personales y que estas no te diferencian a manera de ser humano y persona de los demás. Es decir, no tienes nada diferente y más que nada diferente tienes los mismos derechos y obligaciones que todos, al menos aquí en México. Y aclaro este punto porque puede que en otro país pueda variar esto, pero al menos aquí en México eres igual a los demás. Esto quiere decir que pues tienes derecho a los programas de salud y prevención, en los cuales entra la salud mental, claro. Por lo que el ser de otra preferencia sexual no te excluye de ir al psicólogo. Es decir, tú puedes ir cuando gustes. Ahora, ¿qué tipo de psicólogo te recomiendo? Yo te recomiendo el que más cómodo te quede, en cuestión de tiempo, distancia, economía, etcétera. Claro que si es de tu preferencia alguien con más formación, experiencia o renombre, adelante. A lo que me refiero es que cualquier psicólogo puede brindarte una terapia o una sesión. Los psicólogos tenemos y debemos ser objetivos y no discriminar a los pacientes. Esto entre comillas, claro. Pero siendo profesionales, ningún psicólogo debe discriminarte por tu orientación sexual, apariencia, etnia, religión y otro aspecto sociopolítico que tengas o cultural. Al menos todo esto lo estoy diciendo basándome en el código ético de la Sociedad Mexicana de Psicología, el cual se publicó por primera vez en 1984 y usó como base los códigos de la American Psychological Association, de la World Medical Association y del Código de Ética Profesional de Psicólogos de Venezuela, entre pues algunos otros también. Más exactamente, pues podemos hacer mención de algunos de los artículos, como por ejemplo el artículo 12, el cual nos habla que se debe de respetar sin discriminar las ideas políticas, religiosas y la vida privada, con independencia de la nacionalidad, sexo, edad, posición social o cualquier otra característica personal de los consultantes. Sin embargo, pues también me gustaría mencionar otros dos artículos, ya que hace un momento dije que entre comillas un psicólogo no debe discriminar a un paciente o consultante, como lo gustes llamar. Sin embargo, esto lo puede hacer, pero, pero manteniendo la profesionalidad y objetividad. Y el código ético nos habla de estos artículos. Tenemos el artículo 18 y el 25. El artículo 18 habla de renunciar a diagnosticar, prescribir, tratar o aconsejar a un cliente cuya problemática esté fuera del ámbito de su competencia. Es decir, el psicólogo puede abstenerse de esto si considera que queda fuera de sus capacidades de terapeuta o si pone en riesgo al paciente. Por ejemplo, tal vez sus convicciones son de índole más rígidas ante personas de diferentes preferencias sexuales, por lo que esto implicaría poner en riesgo la terapia y la integridad del paciente. Sin embargo, pues puede recomendarle a otro colega. Eh, Hablo de esto, claramente no tendría por qué pasar, ¿no? Sin embargo, puede que pase y en este aspecto pues como psicólogo a ti te va a tocar ver qué pacientes puedes dar terapia y a cuáles no. Recordemos que somos personas y como personas también hay cosas que tenemos por ahí, problemillas sentimentales y de otra índole. Entonces, si tú no te sientes bien con el paciente, es mejor
y 1000 veces mejor que tú lo transfieras con un colega a que tú te arriesgues a pues involucrar parte tuya y que pongas inclusive hasta en peligro la vida de un paciente, ¿no? Y también aparte de esto, pues yo te recomendaría que si esto te llega a pasar alguna vez en tu vida profesional, vayas a checarte con otro colega estas cosillas que tienes aturadas por ahí. Porque recuerda, uno no puede brindar algo que no tiene, ¿vale? Y por otro lado está el artículo 25, el cual nos dice que se debe evitar un prejuicio al consultante cuando resulte indispensable suspender o descontinuar la prestación de sus servicios profesionales. Para ello, debe evitarle y advertirle su decisión con la debida anticipación y proporcionarle la información necesaria para que otro psicólogo o profesional afín prosiga la asistencia. Es decir, imaginemos que durante la sesión o las sesiones más avanzadas, pongamos como la séptima sesión que tengas, en esta sesión se da el tema de tu preferencia sexual. Y el terapeuta entra en conflicto con ello, que aclaro, no debería. Pero imaginemos qué pasa. Él tiene la obligación de avisarte que no podrá continuar con el tratamiento y canalizarte con un colega con anterioridad. Es decir, cuando en ese momento, cuando tu terapeuta se entere y surja ahí un problemilla, o tú como terapeuta tengas un problemilla por ahí, eh, pues tienes que avisar a tu paciente, o tú como paciente tienes que ser avisado de que pues no hay como que ya la certeza de que puedan continuar el tratamiento, porque pues por obvias razones pondrían em, pues en peligro por ambas partes, ¿no? En conclusión, un psicólogo no debe juzgarte y discriminarte, e incluso me atrevería a decir que no debería. Sin embargo, no dudo que pues haya colegas que lo hagan sin ser objetivos, ¿no? Sin ser profesionales. Eh, Esto hay que tener en cuenta que pues la temática está apenas evolucionando y saliendo a voz pública. Se están generando el poder de la voz de la comunidad LGBT y todas las Ts, pero aún sigue siendo un tabú en la población, por lo que puede ser un tema variado. Ahora platicamos en un inicio, la preferencia sexual es personal y como tus gustos, pensamientos, perspectivas, etcétera, estas forman parte de tu personalidad, por lo que ya influye directamente en la personalidad de cada sujeto, que indirectamente influirá en la terapia. Sin embargo, pues esta influencia será igual a cómo influyen las de los demás personas en su terapia. Es decir, el hecho de que tú tengas una preferencia sexual diferente va a influir lo mismo que la preferencia sexual de otro paciente. No tiene nada pues, no tiene nada de malo, por así decirlo. Por la que habría que considerar la historia de cómo la homosexualidad ha sido vista por la salud mental hasta hoy en día. Y si les parece, les daré un pequeño resumen y citaré un artículo de una institución que trabaja en pos de la igualdad de los derechos y la no discriminación de la diversidad sexual, llamada Iguales. Así, Iguales. Entonces, bueno, habría que hacer un paréntesis para platicar acerca de cómo ha sido vista la homosexualidad o las diferencias en gustos sexuales, ¿no? A partir de la historia, porque si bien no influye en la terapia, sí ha habido como que precedentes dentro de un diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, en 1952 se publica la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, DSM, a la Asociación de Psiquiatría Americana, o sea, la APA, con la intención de homologar las distintas clasificaciones de enfermedades mentales existentes hasta ese momento. En este documento, la APA concluyó
a la homosexualidad como una categoría de enfermedad mental, basándose en teorías sin evidencia científica que proponían una propuesta de conexión entre la homosexualidad y algunas formas de desajuste psicológico, y la idea de que ésta era necesariamente el síntoma de una enfermedad mental. Hablamos de que era el año 1952, ¿no? Sin embargo, en la segunda revisión de este manual, la cual se dio en 1973 y que fue publicada en este año, se eliminó la homosexualidad como categoría diagnóstica de la sección de desviaciones sexuales. Esto sucedió en base a evidencia científica emergente y animada por numerosas manifestaciones de la comunidad gay, surgidas en Estados Unidos a partir del año 1969. Aquí ya podemos ver que pues empieza a tomar forma esto, ¿no? Donde se reclama por el trato discriminatorio del que eran víctimas. Bueno, esto hasta hoy, ¿no? Hasta ese momento. Posteriormente, en 1980, llega la tercera edición de este manual, en donde se produjo una evolución generalizada donde se reemplazó el modelo psicoanalítico con base teórica de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. En esta edición se incluyó el diagnóstico de homosexualidad egodistónica, refiriéndose al persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia. Este último diagnóstico fue definitivamente eliminado en 1986 de la versión revisada de esta misma publicación. Esta situación fue confirmada en el año de 1994 en la cuarta edición del DSM y en el año 2000 en la versión revisada de la misma edición que vendría siendo el DSM-4-TR. Es así como en la actualidad la APA cataloga el persistente e intenso malestar sobre la orientación sexual propia en heterosexuales y homosexuales como uno de los llamados trastornos sexuales no especificados. A partir del 1990, la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, se plegó a la iniciativa de excluir la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades y otros problemas de la salud. Así, la décima versión de esta clasificación, que vendría siendo el CIE-10, eliminó definitivamente la homosexualidad de sus manuales. Esta iniciativa ha sido pues seguida por gobiernos de innumerables organizaciones científicas de países desarrollados, tales como la Asociación Psicológica Americana en 1991, es decir, la APA, el gobierno del Reino Unido en 1994, el Ministerio de Salud de la Federación Rusa en 1999 y la Sociedad China de Psiquiatría en el 2001, también como la Asociación de Trabajadores Sociales en el 2003. Bueno, ahora que ya sabemos esto, espero que te animes a comenzar tu propia terapia, ya que la terapia psicológica no es solo para enfermos mentales, también es para una prevención y mantenimiento mental que te dará muchos beneficios al comenzarla. Recuerda que siempre puedes acercarte con tu terapeuta más cercano con confianza, ¿no? Más ahora que ya sabemos que la homosexualidad no significa que no puedas acudir con un terapeuta o que no se te pueda brindar este apoyo psicológico que todo mundo necesitamos y no necesariamente es para gente que pues tiene problemas mentales o tiene alguna enfermedad mental como tal, ¿no? Eh, que sí, habría que checar ciertas cosillas, porque a pesar de todo lo que te acabo de decir, en el DSM-5 hay un apartado que marca como disforia de género, pero esto lo clasifica bajo ciertos regímenes y no hace como que la intención de decir que la homosexualidad es una enfermedad. Recordemos que el DSM marca que toda enfermedad mental o todo trastorno o todo relacionado con un problema mental significa un problema desde que empieza a causar conflictos en la vida de una persona. Entonces, pues habría que ver
Si, por ejemplo, tienes preferencias sexuales y te ocasiona conflictos, entonces ya podríamos hablar de que es un tema como para tratar en sesión. Si no te ocasiona conflictos y tú no quieres tratar esto, no veo en la problemática o no veo el por qué el terapeuta se tenga que meter como que con tu preferencia sexual, ¿no? Sí puede hacer algunas preguntillas acerca de cuándo empezó, cómo empezó o algunas preguntas que le ayuden a, pues, eh, que tenga razón para poder escarbar ahí, para poder darte una mejor terapia, ¿no? Pero fuera de esto no tiene y no tendría por qué influir que un terapeuta te rechace por ser gay, por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser transexual, por ser de otra índole sexual diferente. Entonces, pues espero que te haya servido este podcast, ya seas eh, un colega psicólogo en formación, un colega psicólogo, o ya sea que estés buscando un terapeuta y pues hayas tenido esta duda. Espero que te haya funcionado. Si te funcionó, estaré dejándote aquí en la caja de información los links de donde obtuve esta información para que puedas checarlos e informarte más acerca del tema. También recuerda que si tienes algún tema o alguna pregunta en específico que quieras hacer, puedes dejarla en los comentarios y yo la leeré y estaré haciendo un podcast acerca de esto. Eh, Todo esto lo hago con el fin de poder ayudarnos todos, con el fin de poder resolver muchas preguntas que están allá afuera, poder responder también estas preguntas y poder promover la cultura de la salud mental en nuestro país y en el mundo. Así que esto ha sido todo por hoy. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo a qué hora me escuches. Y nos vemos.